El último gran ganador, con múltiples Óscares en una sola noche, por la película Anora, en la entrega de la edición número 97 de esos premios. Sin embargo, Sean Baker es de los directores que más complicaciones ha tenido para poder establecerse en Hollywood, incluso teniendo grandes películas de corte independiente con cierto reconocimiento. Aquí encontramos el primer punto de su estilo, que se podría llamar como sin presupuesto para cerrar locales. En la cinta Take Out, tuvo que hacer la película en un negocio que se tuvo que mantener abierto porque no tenía nada de presupuesto para cerrar ese negocio de comida china para poder grabar exclusivamente. Este fenómeno se repite varias veces en otras películas, como The Florida Project, que por falta de presupuesto no pudieron pagar para que el helicóptero de vigilancia de Miami no pasara. En la película podemos ver cómo los personajes están en medio de la escena y el helicóptero pasando. Y un tercer ejemplo es Tangerine, ya que igual no cerraron la tienda de donas y solo hacían las escenas en los horarios que les daban permiso de grabar, y cuando pasaba un cliente, Sean Baker al terminar de grabar les pedía su firma para usar el metraje y tener los derechos de su imagen. La resiliencia en Sean Baker ha sido fundamental porque el mismo Baker ha tenido dificultades para poder sobrevivir. Donde no tenía mucho dinero, incluso tuvo que en algún momento regresar a vivir con sus padres. Pero esa resiliencia que ha tenido en su vida es un reflejo en mi perspectiva de cómo Baker está dispuesto a mostrar su visión, incluso teniendo esos problemas de dinero. También se refleja en cómo llega a las últimas consecuencias, y esto se refleja de alguna forma en sus personajes. Su cinematografía tiene diferentes modos de representar las ciudades, como en Take Out y Prince of Broadway, donde se parece más al estilo que es casi documental, en donde se intenta mostrar la crudeza de la realidad. Después tenemos Tangerine, en donde parece un estilo casi de videojuego como Grand Theft Auto, donde es un estilo mucho más callejero y que tiene la estilización del mismo lugar como el graffiti. Y en Anora se ve algo más estilizado, ya que cambia la forma de sus películas anteriores. Evidentemente, muchas de las razones de esto es por el presupuesto y porque en las películas anteriores él hacía la cinematografía junto a otras cosas, y aquí ya tuvo un director de fotografía donde pudo armar todas las puestas en escenas. Y como antes de Anora, él tuvo que hacer su propia cinematografía, también tuvo que hacerlo con el equipo que tenía, ya que siguiendo con Tangerine, una parte de la iconicidad de esta película es la grabación con 3 iPhone 5S. Aunque ahorita ya es algo normal y posiblemente social la regla, grabar con iPhones, Sean Baker se ganó el reconocimiento cultural del uso de los iPhones. Tanto así que uno de esos equipos móviles quedó inmortalizado en el Museo de la Academia. Y en Take Out grabó con una cámara Sony PD150DB, que aunque es una cámara digital, tampoco es el gran equipo, ya que hay que recordar que la película Take Out tuvo un presupuesto de aproximadamente $3,000. Y ahora vamos con lo principal de todas sus narrativas, que son los personajes marginales. El sello de los protagonistas de este director son los personajes que en otras cintas serían extras sin ningún peso. Sin embargo, con Baker son los principales. Tenemos desde Anora, una bailarina nocturna, que aunque como tal no es pobre y posiblemente sea de los personajes más privilegiados que hay en esta cinematografía de Baker, sí entra dentro de la clase media baja, ya que si no se dedica a trabajar en los clubs nocturnos, posiblemente no podrá pagar una renta en la ciudad. En Red Rocket tenemos a Mikey, un actor no por, que al llegar a los 40 empieza la decaída de su estrellato. Entonces tiene que regresar a un pueblo alejado en Texas después de 17 años de estar en Los Ángeles. Entonces tiene que enfrentar las consecuencias del sistema económico fuera de la gran industria del entretenimiento para adultos. Y el siguiente ejemplo es el de Prince of Broadway, donde Prince Adu, un inmigrante que su vida da una vuelta al tener la noticia de que ahora se tiene que hacer cargo de su hijo. Él, sin saber de su existencia, ahora desde la informalidad y con la vida tan movida de estar en Nueva York, con una experiencia nueva en la paternidad. Teniendo una visión más profunda en esta marginalidad, la perspectiva por la vida real, aunque esto ya se había visto en movimientos como el neorrealismo italiano o con directores como Cassavetes o Spike Lee, referentes directos de Sean Baker. Sin embargo, para mí, lo principal de Baker, a diferencia tanto de Cassavetes como de Spike Lee, es no contar con grandes presupuestos como ellos. Siempre tuvo que implementar algo que es bastante positivo, que es la suprema cotidianidad. Y esas limitaciones hacen que su estilo no se vea como algo más fancy o con más dinero. Entonces la perspectiva siempre es bastante cruda, que es algo no muy común en Hollywood, ya que normalmente no se busca esa forma de representar a la cultura de Estados Unidos. Baker es una oportunidad de ver esa parte de la sociedad que nadie ve y que todos ignoran. El mayor ejemplo que representa esta idea es la película The Florida Project, donde las personas que viven en moteles día a día en Estados Unidos es bastante común al parecer. En The Florida Project es una perspectiva de una niñez
creciendo en un ambiente hostil, pero siempre viviendo con esa fantasía. La manera que Baker puede meter esos temas turbios, como la falta de vivienda, comida o incluso la vulnerabilidad, hace ver esta sensibilidad que él tiene para ser empático en sus historias. La belleza del cine de Baker es mostrar sin ningún tipo de morbo ese respeto por personajes que en la vida real se muestran como gente que se clasifica como muchas veces como segunda categoría. Pero Sean Baker, fiel a su estilo, les da el lugar de respeto y se deja ir en géneros como la comedia o el drama, pero siempre con su visión de las personas marginadas. ¿A ti te gusta el cine de Sean Baker? Déjamelo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudas mucho dando like, suscribiéndote y activando la campanita. Yo soy Peyton Morales y esto fue Cinema Hype.